Bienvenidos al programa de esta semana. Es un gran placer estar de nuevo con ustedes aprendiendo Biblia conmigo. Soy Mason Midense. Vamos a la intro y entramos al tema de hoy. Esta semana estaremos viendo un tema muy importante para el cuerpo de Cristo. Creo que todo creyente, toda persona que ha venido a Jesucristo para recibirlo como Señor y suficiente Salvador de su vida, es importante que estudie la palabra de Dios. Y el tema que estaremos viendo hoy es las 7 dispensaciones de la Biblia. Las 7 dispensaciones. ¿Qué son las 7 dispensaciones? A través y a lo largo de la historia bíblica podemos ver cómo en la Biblia queda plasmado cómo Dios ha tratado con el ser humano. Las distintas formas en que Dios ha estado teniendo misericordia del ser humano y siempre proveyéndole una salida de escape a los problemas del ser humano. Nos va a permitir entender la Biblia desde el inicio hasta el final, cuáles han sido los propósitos de Dios desde el inicio, cómo Dios ha ido tratando con nosotros, con la humanidad, y ver qué es lo que se viene en el futuro. Así que vamos entrando ya en tema de las 7 dispensaciones de la Biblia. Y si vamos a hablar de dispensar, es bueno saber qué significa. Dispensar es otorgar, conceder o distribuir algo, generalmente algo positivo o que implica afecto. Dispensación viene del latín dispensare, que significa distribuir, o también hay otros vocablos en los cuales significan servicio, administración, comisión o encargo. Entonces, cuando hablamos de dispensar es distribuir algo. A veces incluso implica ocasiones, temporadas, implica tiempo. Entonces, vamos a ver que en la Biblia la palabra dispensación la podemos encontrar 4 veces. Hay 4 menciones de la palabra dispensación en la Biblia. Vamos a ver cada una de ellas. La primera mención es en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 17. Para que usted encuentre la palabra dispensación, tiene que tener la versión Reina Valera antigua. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. La segunda mención la encontramos en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como las que están en la tierra. Efesios 3:2, si es que habéis oído la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Y la última y cuarta mención de la palabra dispensación la encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 25, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Entonces ya ahí podemos encontrar las 4 veces que se menciona la palabra dispensación en la Biblia, lo hace el apóstol Pablo. Él es el que hace referencia a las dispensaciones. ¿Cuáles son estas dispensaciones? Pues comencemos a verlas una por una y luego vamos a internarnos a analizar cada una de ellas. La primera dispensación es la edénica, la dispensación de la inocencia, la que se dio en el jardín del Edén. Luego tenemos la 2 y la 3, que es la prediluviana y la postdiluviana, donde se hace la dispensación de la conciencia. Luego tenemos la dispensación patriarcal, donde miramos que se forma la nación de Israel a través de Abraham. Tenemos la quinta, donde ya aparece la figura de Moisés, los mandamientos, y esta es la legal, la de la ley, dispensación de la ley. Y aquí es donde se parte el tiempo en 2 y viene Jesucristo en su primer venida y empezamos a vivir el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, que el título de esta dispensación es la dispensación eclesiástica, que significa iglesia, que es la que estamos viviendo actualmente. Luego
tendremos una séptima dispensación que es la de la promesa, la mesiánica, que ya es cuando Jesucristo va a venir a la tierra a reinar por 1000 años. Entonces es importante conocer y distinguir cada una de estas dispensaciones porque nos vamos a ir viendo cómo Dios ha ido tratando con la humanidad. Y miremos ya y avancemos a la primera, la edénica, la dispensación de la inocencia. Porque en este momento el ser humano, el estado, su condición era de una total inocencia, al punto de que Adán y Eva caminaban desnudos en el jardín sin ningún tipo de vergüenza y sin ningún tipo de pues no estaban cohibidos ellos, tenían total confianza de caminar en esa inocencia que tenían, totalmente desnudos. ¿Qué esperaba Dios del hombre? ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en esta dispensación? Pues Dios esperaba que el hombre hiciera su trabajo y que obedeciera a Dios. Y le dio una instrucción al hombre de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces vemos que en este momento, en la dispensación edénica de la inocencia, Adán y Eva están en el jardín y la única responsabilidad que tenían era hacer su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Pues Adán tuvo el trabajo de ponerle nombre a cada uno de los animales que existen en la tierra. Entonces, la verdad que estaba muy ocupado Adán, tenía mucho trabajo, y hoy en día todos los nombres que tenemos de los animales son gracias a esa labor y ese trabajo que Adán llevó a cabo. Entonces, solamente había algo que cumplir, y es que Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque seguramente el día que comiesen de ese árbol, de ese fruto, ese día morirían. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? Pues que desobedecieron a Dios, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Después del fracaso del hombre, Dios siempre tiene que emitir un juicio. Y el juicio de Dios para Adán y Eva, para el ser humano, fue que debido al pecado, Dios los expulsó del jardín del Edén, entrando el pecado y la muerte al mundo, y todos los hombres están condenados y la tierra está maldecida. A partir de ahí, de la desobediencia del hombre, el Señor pues emite su juicio y tiene que expulsarlos del jardín del Edén. Pero la verdad que es un juicio lleno de misericordia, porque si Adán y Eva, una vez que pecaron y estaban condenados, hubieran continuado viviendo en el jardín, hubieran comido del fruto del árbol de la vida y hubieran sido eternamente malditos, y ya no hubiera habido rescate ni salvación para ellos. Entonces, por eso el Señor en misericordia los tuvo que expulsar del jardín del Edén. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó esta dispensación? Pues inició desde la creación hasta que el hombre desobedeció y pecó. Y aquí yo quiero que usted pueda tomar nota y pueda revisar el contexto bíblico, que lo va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 al 27, capítulo 2, versos 15 al 17, Génesis 3, versos 6 y 7, Génesis 3, versos 17 al 19, Génesis 3, del 22 al 24, y en el libro de Romanos, capítulo 5, versos 18 al 19. Entonces, esto fue la dispensación edénica, la dispensación de la inocencia, donde el hombre era totalmente inocente, al punto, como mencionaba, que podían caminar desnudos Adán y Eva y no sentían ningún tipo de vergüenza. Entonces, ya vimos la primera dispensación, avancemos a la segunda. La segunda dispensación es la prediluviana, la de antes del diluvio. Aquí se lleva a cabo la dispensación de la conciencia. El hombre ya pecó y ya conocían qué era lo bueno y qué era lo malo. Por ende, ya a este momento el estado del hombre ya no es inocente, necesita de la gracia de Dios porque perdieron su inocencia. Ahora tienen conocimiento, tienen conciencia de lo bueno y conciencia de lo malo. ¿Cuál era la responsabilidad que tenía el hombre para con Dios? Pues que conocían el bien y el mal.
y era responsable de vivir acorde a este conocimiento. Dios esperaba que el hombre, conociendo el bien y el mal, pues tomara la decisión de vivir por el bien. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? Pues que el hombre hacía la maldad en su mente, solo habían malos pensamientos en todo momento y la tierra estaba llena de violencia. Y aquí es cuando vemos la incursión de los gigantes, donde David tuvo que derribar a Goliat y a toda esta raza. Y podemos ver también que hubo gran contaminación en la tierra de estos seres, y el Señor tuvo que mandar su juicio. ¿Y cuál fue el juicio? Pues aquí es donde entra el personaje de Noé. Noé le fue dado la orden de parte de Dios y la promesa de que llovería, y llovería mucho, y que vendría un juicio. Y Noé creo que tomó cerca de 100 años construyendo esta barca, construyendo y avisando que vendría esta lluvia. Y la humanidad no escuchó. La humanidad en ese momento incluso llegó a burlarse de Noé porque no llovía. Y por tanto tiempo que él estuvo en la construcción de esa arca, ellos se burlaron y no hicieron caso a la advertencia. Entonces vino Dios y mandó la lluvia, y todos conocemos la historia de Noé, donde el diluvio universal, pues el Señor eliminó a casi todas las razas y las especies de la tierra. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre porque solo había maldad de continuo en su mente. ¿Cuándo inició esta dispensación? Desde la caída del hombre hasta el diluvio terminó. El contexto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 6, y en Hebreo, capítulo 11, verso 4. Entonces ya tenemos lo que es la dispensación edénica y la dispensación prediluviana, donde el hombre ya no es inocente, sino que ya es conocedor de lo que es bueno y lo que es malo. Pues ahora vamos a avanzar a ver la tercera dispensación, y podemos ver que la Biblia se va haciendo viva a través de estas dispensaciones. Podemos ver de los acontecimientos diversos que se dieron en la Biblia, se van manifestando en cada una de estas dispensaciones. Vemos que el estado del ser humano en esta dispensación postdiluviana, que también se dispensó la conciencia, que los que sobrevivieron al diluvio tenían naturaleza pecaminosa y eran soberbios. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre para con Dios en ese tiempo? Pues el Señor había dado la instrucción de que el hombre tenía que poblar la tierra, que tenía que fructificar, tenía que multiplicarse y ir por toda la tierra a vivir y poblarla. Este era el plan de Dios para con el hombre. Este era el propósito de Dios. Sin embargo, podemos ver como en las primeras dos dispensaciones que siempre el hombre nunca correspondió a la voluntad de Dios y siempre tuvo fracaso. El fracaso del hombre en esta dispensación es que no querían multiplicarse. Iban en contra de Dios, querían independizarse de Dios. Por eso esta dispensación se llama la del gobierno humano. No querían multiplicarse y querían independencia de Dios. No querían estar con Dios dependiendo de Él. Querían unirse y edificar una torre que llegara al cielo. Imagínese usted. Y es aquí donde entra la figura de un hombre muy importante mencionado en la Biblia, que es Nimrod, que fue el que dirigió la construcción de la torre de Babel. Y como vemos siempre en cada una de las dispensaciones, una vez que el hombre falla, una vez que el hombre comete el error, viene el juicio de Dios. ¿Cuál fue el juicio de Dios para este tiempo? Pues que confundió sus idiomas de modo que no se entendían y no pudieron completar la torre. Al no poder comunicarse entre las diferentes personas por los diferentes idiomas, los seres humanos tuvieron que dispersarse, y al final pues se logró lo que era la voluntad de Dios, porque Dios quería que el ser humano se dispersara y poblara la tierra.
Y cuán grande misericordia practicó Dios en esta dispensación, con este juicio. Porque en el juicio anterior mató toda la humanidad. Solo Noé y sus hijos se salvaron. Sin embargo, en esta no muere nadie. Simplemente el Señor confunde sus lenguas y de esa manera no pudieron progresar con la construcción de la Torre de Babel. ¿Cuándo comenzó esta dispensación y cuándo terminó? Pues comenzó desde el diluvio hasta ser dispersados los habitantes de la Torre de Babel. El contexto bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 9, capítulo 11. Pueden anotarlo, ahí están las citas en pantalla. Entonces, ya tenemos entonces lo que es las primeras 3 dispensaciones, donde la primera en la edénica es la dispensación de la inocencia, y luego tenemos la dispensación de la conciencia, donde el ser humano ya es consciente de lo bueno y es consciente de lo malo. Entonces ya vamos avanzando a través del Antiguo Testamento, cómo el Señor iba tratando con el ser humano. Y podemos ver que siempre relativamente al inicio de cada dispensación había cierta tranquilidad, había cierta calma. Sin embargo, el hombre siempre por su maldad y su desobediencia fracasaba. Y al fracasar el ser humano, al desobedecer la voluntad de Dios, siempre el Señor tenía que mandar un juicio. Y esto se va repitiendo una y otra vez a través de todas las dispensaciones. Entonces ya tenemos las primeras 3. Vamos a la cuarta dispensación, que es la dispensación patriarcal. Y aquí empezamos a ver la figura de Abraham. Abraham fue llamado por Dios y por eso lo conocemos como el padre de la fe, porque él escuchó la voz de Jehová y le obedeció. Y aquí hay un detalle muy importante. El abuelo de Abraham se llamaba Eber. Y gracias al nombre de Eber, toda la descendencia de Abraham se conoce como hebreos. Miren qué importante este detalle. De acuerdo, por el nombre del abuelo de Abraham, Eber, es que tienen el nombre los israelitas como de hebreos, por la descendencia de Eber. Sigamos. Luego, Dios llama a Abraham a que se separe de su parentela y le hace unas promesas y le ofrece llevarlo a una tierra especial, a una tierra prometida. Luego de Abraham nace Isaac, que fue el hijo de la promesa. Todos conocemos la historia. Y es aquí donde el Señor comienza a desarrollar la nación de Israel. De Abraham nace Isaac, que es el hijo de la promesa, y a partir de ahí comienza a formarse lo que es la nación de Israel con la descendencia de Isaac. Isaac tuvo un primer hijo llamado Esaú. La verdad que fueron gemelos. Esaú nace primero y en lo que Esaú iba naciendo, pues la mano del hermano venía agarrada del pie de él. Este otro hermano se llamaba Jacob. Resulta que Esaú, siendo el primogénito, al final, por no tener fe, vendió su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano Jacob. Entonces, fue en ese momento que la promesa cae sobre la cabeza de Jacob y con ayuda de su mamá lograron burlar a su padre Jacob, a su padre Isaac, para que recibiera la bendición. Y es así como Jacob recibe la bendición de su padre y viene a ser él el cabeza de la familia, Jacob. Y es Jacob quien peleó con un ángel por todo un día y no lo soltaba, y le dijo Jacob al ángel: pues no te suelto hasta que me bendigas. Y fue en ese momento, después de muchas horas, que el ángel le dislocó la cadera y le dijo: por haber peleado con Dios y haber triunfado, ahora te llamarás Israel. Entonces ahí es donde nace ya la nación de Israel, de la descendencia de Abraham con Isaac y Jacob. Y Jacob le es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Y es de la descendencia de Jacob que vienen las 12
tribus de Israel, y aquí es cuando ya se forma la nación de Israel como tal, y se empieza, y esto es lo que denominamos la parte patriarcal. ¿Cuál era el estado humano en esta situación, en esta condición de esta dispensación? Pues era hermoso. Tenían a Jehová como Dios sobre ellos. O sea que la nación de Israel no tenían un presidente, no tenían un rey, simplemente eran gobernados por Jehová mismo. Entonces, esto era el modo gobierno ideal que podía tener una nación, tener a Dios como gobernante. Continuemos viendo cuál fue, qué es lo que esperaba Dios de este pueblo. La responsabilidad del hombre era simple: vivir haciendo el bien, conociendo qué es lo bueno y lo malo. Dios esperaba que hicieran el bien. ¿Cuál fue el fracaso de la nación de Israel? Pues aquí se dan ciertas situaciones, una cadena de eventos donde José era el 11º hijo, el 12º era su hermano menor, Benjamín, pero fue a José en que Dios depositó un sueño donde le mostró que sería José el llamado a ser el jefe de toda la familia y no el primogénito. Entonces, cuando José contó el sueño, a los hermanos, no les agradó para nada. A tal punto que los hermanos vendieron a José a unos mercaderes y le fueron a decir al papá, a Jacob, que José había muerto, causando gran tristeza en la vida de Jacob. Entonces, es aquí donde viene el fracaso de los hermanos. No recibieron la noticia de que pues José había sido el que recibiría la bendición de parte de Dios, y lo vendieron. Y aquí conocemos la historia de que José pues llegó a ser el segundo en Egipto, después de haber padecido cárcel, de haber padecido diferentes situaciones muy difíciles en las cuales Jehová siempre estuvo con él. Y cuando el faraón tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, fue Jehová que le reveló el significado de este sueño a José, y fue así como José hizo de que Egipto fuese una gran potencia, y tenían mucho alimento. ¿Y cuál fue el juicio de Dios? Miremoslo. El juicio de Dios fue que envió una hambruna a los israelitas e hizo que llegaran a Egipto donde su hermano José, que los acogió. Y conocemos la historia, que José, al final, después de unos cuantos eventos con los hermanos le pidieron perdón, José los recibió, y su padre Jacob y toda la nación fueron a vivir a Egipto. Y Israel fue salvada de la hambruna y sobrevivieron como nación gracias a que Dios bendijo a José. Entonces fue José como este escape, esta salida de esa perdición y ese juicio que habían recibido. Entonces, pero llega un momento que todos estos patriarcas llegan a morir. Muere José y mueren todos sus hermanos. Y llega a venir un faraón que no conocía a José. Entonces miremos cuándo empezó y cuándo terminó la dispensación patriarcal. Inició desde que Jehová llamó a Abraham hasta que los 12 hijos de Jacob murieron en Egipto. El contexto bíblico lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 11, capítulo 12, capítulo 21, capítulo 25, capítulo 27, capítulo 37, capítulo 42 y en el libro de Éxodo capítulo 1. Así que ya revisamos las primeras 4 dispensaciones, lo que es la edénica, la prediluviana, la postdiluviana y la patriarcal. Y en este momento ya tenemos lo que es la quinta dispensación, que es la dispensación legal, la de la ley. Aquí aparece la figura ya de Moisés, donde Moisés, Dios se le presentó como una zarza ardiente, y Dios lo llama y le dice que se presente ante Faraón para liberar a su pueblo, porque como les mencionaba, llegó a haber un faraón que no conoció a José,
Y el pueblo de Israel, dice la Biblia, que había crecido mucho. Eran muchos. Y las mujeres israelitas pues eran grandes, fuertes, saludables y podían parir hijos de manera fácil. Y se multiplicaban fácil. Y le dio miedo a este faraón de que llegara a haber alguna guerra y que este pueblo numeroso que estaba en medio del pueblo de Egipto se pudieran ir con el bando contrario y esclavizar a Egipto. Entonces él decidió esclavizar a los israelitas. Y esto fue un periodo largo de 400 años en los cuales los israelitas estuvieron esclavizados dentro de Egipto. Entonces es ahí donde el Señor llama, al final de esos 400 años, llama a Moisés y le pide que vaya al faraón para que diga que liberte a su pueblo. Viene Moisés a ser un libertador. ¿Cuál era el estado humano en esta dispensación? Pues que eran esclavos en la tierra de Egipto, conocedores del bien y el mal. Y habían estado sufriendo por 400 años. Y el Señor pues escuchó el clamor después de tanto tiempo y les mandó este libertador. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre? Pues escuchar la voz de Dios, obedecer sus mandamientos una vez que se los dio y recordar la promesa que Dios les hizo de llevarlos a la tierra prometida. Entonces ellos tenían que acordarse que el Señor le había hecho esta promesa a Abraham, que iban a ser una nación grande y los llevaría a un lugar especial donde ellos vivirían. ¿Cuál fue el fracaso del hombre? Pues que quebrantaron la ley de Dios aún antes que Moisés bajara del monte Sinaí. Todos recordamos la historia que Moisés, después de las 10 plagas a Egipto, el faraón los libertó y en el camino, cuando estaban en el desierto, una vez que Moisés estuvo en el monte Sinaí con Dios, que Dios le estaba entregando las tablas de la ley, por eso esta dispensación se llama la dispensación de la ley, que son los mandamientos que Dios le dio, porque después de 400 años el pueblo de Israel no sabían lo que era vivir en libertad. Entonces necesitaban este número de reglas que Dios les estaba dando para que pudieran aprender a convivir entre ellos como gente libre. Por eso les digo, no matarás, no mentirás, no robarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el resto de mandamientos para que ellos pudieran vivir como gente libre y tener paz ahí en la nación. Pero como hemos visto a través de todas las dispensaciones, que el hombre siempre fracasa a las intenciones de Dios. Y quebrantaron la ley de Dios aún antes que Moisés bajara del monte Sinaí. Cuando Moisés baja con las tablas, ellos ya estaban adorando un becerro de oro y el Señor se molestó muchísimo. ¿Cuál fue el juicio de Dios para ellos? Pues hubieron 3. El cautiverio con los asirios, el cautiverio en Babilonia y la destrucción de Jerusalén por los romanos. Estamos hablando que este periodo duró muchos años, siglos, porque el castigo fue fuerte. Cayeron una y otra vez presos, esclavos con diferentes enemigos. Y el Señor siempre escuchaba los ruegos y siempre les mandó otro libertador, igual que Moisés, para liberarlos, pero el pueblo volvía a caer en la desobediencia de estar adorando dioses ajenos. Entonces el Señor los volvía a hacer caer en el juicio de ser esclavos. ¿Cuánto duró esta dispensación? Pues esta dispensación fue desde que Jehová les dio la ley a los hijos de Israel hasta la crucifixión de Cristo y el inicio de la iglesia en Pentecostés. Es importante anotar que este fue un periodo muy largo. Entonces es hasta que Jesús muere en la cruz y resucita y le dice a los discípulos, esperen el momento en que se manifiesta el Consolador. Y es ahí donde en la fiesta de Pentecostés que el Espíritu Santo se manifiesta a los discípulos y con mucho poder. Y fue ahí donde ellos hablaron en lenguas extranjeras y se manifestó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre las cabezas de ellos. Y fue en este momento que comienza la siguiente dispensación. Y el contexto bíblico que encontramos para la dispensación legal es en el libro de Éxodo capítulo 19, capítulo 20, capítulo
3, 14, Deuteronomio 28, Segunda de Reyes 17, 25, 17, Mateo 27 y Hechos 2. Usted perfectamente puede pausar esta enseñanza, tomar nota de las anotaciones bíblicas y puede usted hacer el trabajo que hacían los bereanos. Como dijo Pablo, que los bereanos eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque a diario revisaban las escrituras para ver si era cierto lo que él les predicaba. Entonces yo les estoy dando el contexto bíblico para que ustedes revisen cada dispensación que estamos revisando en este momento. Entonces vimos que desde el momento que es libertado el pueblo de Israel de Egipto, cayeron 3 veces más en esclavitudes. Y fue hasta que vino Jesucristo que parte el tiempo en dos y venimos a conocer los años antes de Cristo y ahora los años después de Cristo. Es aquí donde ya llevamos revisado las primeras 5 dispensaciones, que son todo el Antiguo Testamento. Estas primeras 5 dispensaciones son todo el Antiguo Testamento. ¿Y qué dispensación continúa? Pues es aquí donde entramos a ver la dispensación eclesiástica, la de la gracia, que es cuando nace Jesucristo, el Rey, el Salvador. Y es aquí donde comenzamos la dispensación que estamos viviendo hoy día. Sí, hermano, la dispensación de la gracia es la que estamos viviendo en este tiempo. Y mire que ya estamos viviendo la última parte, estamos llegando casi al fin de la dispensación de la gracia. Avancemos para que estudiemos un poco más esta dispensación. Podemos ver que como señal tuvimos la estrella que guió pues a los hombres sabios hasta el pesebre, hasta el lugar donde nació el Señor. Y el Señor manifestó muchos milagros hasta llegar a la cruz. ¿Cuál es el estado humano en la dispensación de la gracia? Pues el pecado está en su peor forma, ya que rechazaron a su Salvador. Este fue el pueblo de Israel, y ellos son culpables ante Dios. Toda la humanidad lo somos, hijos de desobediencia, hijos de la ira, que es el pueblo de Israel. Ellos son los hijos de la ira, porque ellos son los que van a pasar por la tribulación. La iglesia va a ser levantada antes de que se manifieste la ira de Dios. También somos considerados perdidos y muertos en pecados. Toda persona que es consciente, tiene conciencia del bien y el mal, es culpable de sus pecados. Dice la Biblia que porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que todos necesitamos a Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en esta dispensación de la gracia? Mire, y esto es para todos. Y la responsabilidad es creer en el unigénito Hijo de Dios, recibir el regalo de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús. Creer en Cristo Jesús y recibir su regalo de gracia. Eso es la primera parte de la responsabilidad que tenemos. Y la Biblia, los versos más famosos son de San Juan 3:16 al 18, que citan de la siguiente manera: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, y para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, todo el que cree en Jesús no se pierde, mas va a tener vida eterna. Verso 17 dice: y el Señor no mandó a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de Él. Y el verso 18, importante: pero el que no ha creído en el unigénito nombre del Hijo de Dios, ya está condenado por no haber creído. Entonces, esto es cuestión de fe, es cuestión de creer. Entonces, ¿qué espera de Dios de la humanidad en esta dispensación de la gracia? Espera que creamos en el unigénito Hijo de Dios y recibir su regalo, que es en Cristo Jesús la salvación. Luego hay 3 cosas que Dios espera también de nosotros:
que es dar a conocer el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo Jesús es el Rey, el Salvador, que pagó el precio de nuestros pecados, que a través de Él podemos ser restituidos a la presencia de Dios Padre Jehová. También tenemos como responsabilidad crecer espiritualmente. Esto es un punto importantísimo, porque si nosotros no crecemos, seguiremos siendo bebés sin entendimiento. Por eso tenemos que llegar a una madurez. Y para eso tenemos que leer la Biblia. Tenemos que congregarnos y escuchar palabra de Dios para que nuestra fe crezca y nosotros crecer espiritualmente. Practicar estudios bíblicos con gente que conozca más y que nos enseñe. Congregarnos en una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Y como último punto es no perseverar en lo malo. No perseverar en lo malo. Es importante. Sabemos de que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, le vamos a fallar a Dios, vamos a pecar. Hay 3 maneras en que podemos pecar. Y la primera es por obra, cuando hacemos lo que no conviene, cuando hacemos lo malo. Cuando pecamos por omisión, cuando dejamos de hacer lo bueno, es considerado como pecado. Y también con el pensamiento. Con solo pensar en lo que no conviene ya hemos cometido el hecho. Entonces es importante saber y entender que mientras estemos en este cuerpo vamos a pecar. Pero el Señor quiere que no perseveremos en el pecado, que no perseveremos en el mal, que haya arrepentimiento y que estemos procurando constantemente perseverar en lo bueno, perseverar en lo digno, en lo puro, en lo amable, en lo que es digno de alabanza. En eso debemos de pensar. Entonces el Señor, eso es lo que espera de nosotros. Son cosas bien específicas. Creer en el nombre del Hijo de Dios, recibir su regalo de salvación, crecer espiritualmente y no perseverar en lo malo. Ahora, ¿cuál es el fracaso del hombre en esta dispensación de la gracia que estamos viviendo? Pues una es rechazar a Cristo o no creer en Él, que viene siendo lo mismo, como lo mencionamos en los versos de San Juan 3, 16 al 18. ¿Cuál es el juicio de Dios para esta dispensación? Es la gran tribulación. Son esos 7 años donde se va a manifestar el anticristo aquí en la tierra, el falso profeta, y van a ocurrir 21 juicios que el Señor va a derramar sobre los habitantes y moradores de la tierra. Es aquí donde el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Y por eso el mensaje para usted este día es: reciba a Cristo hoy, mientras esté la dispensación de la gracia, porque así usted va a ser rescatado y usted no va a ir a vivir el periodo de la tribulación. Nosotros estaremos con Cristo en el cielo, mientras aquí en la tierra reciben el juicio de Dios. Entonces ese es el llamado para usted este día. Reciba a Cristo. Continuemos. Usted no quiere quedarse en este juicio de la gran tribulación. Esta dispensación comienza desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Estará preguntando usted. Es ese evento donde el Señor tocará la trompeta y a la final la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán levantados con ellos para unirse a Jesucristo en las nubes. Esta no es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es lo que conocemos como el rapto, que la palabra griega es arpazo. Entonces, para que lo entienda mejor, es como cuando un niño va a tener un accidente y viene un adulto y corre y lo abraza fuerte y lo arrebata del peligro. Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el arrebatamiento, en el rapto, que el Señor, antes de emitir su juicio sobre la tierra, Él nos va a llevar, nos va a sacar, va a llevar a la iglesia. Entonces, ahí se acaba la dispensación eclesiástica de la gracia, de la iglesia. El contexto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, Romanos, Mateo, Segunda de Pedro, Salmos, Apocalipsis y Efesios. Entonces ya vimos que tenemos 6 dispensaciones. Tenemos la dispensación edénica,
la prediluviana, la postdiluviana, la patriarcal, la legal, y luego viene y aparece Cristo, parte el tiempo en dos y comienza la eclesiástica. Y aquí yo quiero que usted ponga mucha atención, porque aquí le voy a hablar de unos detalles para que usted preste mucha atención a su condición espiritual. Yo quiero que usted se fije que aquí tenemos, si usted mira el cursor en su pantalla, que Israel nace de nuevo como nación. En el año 38 después de Cristo, aquí donde estoy poniendo el cursor, el general Tito, del Imperio Romano, destruyó lo que es Israel. Y Israel vagó por el mundo sin nación por casi 2000 años. Y sucede de que en el año 1948, casi 2000 años después, Israel nace de nuevo. Nace de nuevo. Y para esta fecha que estamos haciendo este estudio, que estamos en octubre del año 2021, ya Israel tiene 73 años de ser nación. Entonces, importante que aquí se va a manifestar una apostasía donde la gente se va a apartar de la fe en este final de este periodo de la gracia, y ya cuando estemos llegando a casi a la parte final, estaremos con el evento llamado el rapto, donde el Señor va a tocar trompeta, Jesucristo, y la iglesia va a ser levantada, y nos reuniremos con Él en las nubes, dice la palabra de Dios, y empezará sobre la tierra un periodo de 7 años donde el Señor denomina como la tribulación, donde se manifiesta el anticristo y donde se da la marca de la bestia, y todo el que no se la ponga no podrá vender ni comprar, y para poder ser salvo van a tener que sufrir ser mártires, ser decapitados y no renunciar a su fe. También mencionamos que en este periodo de los 7 años el Señor estará mandando 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 copas de la ira de Dios. Usted no quiere quedarse en este periodo para sufrir eso. Créame, reciba a Cristo. Y es al final de esos 7 años donde venimos de regreso la iglesia con Cristo Jesús a la tierra para la segunda venida del Señor. La iglesia, nosotros regresamos con Cristo para estar siempre con Él aquí en la tierra. Y empieza la séptima y última dispensación, que es la dispensación de la promesa. ¿Cuál es esta dispensación? Que una vez cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a mandar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Y Satanás será atado por 1000 años en el abismo. Y por esos 1000 años Jesucristo estará sentado en su trono como rey en medio de nosotros. Y nosotros, tal como está viendo usted en la imagen, los niños podrán jugar con los animales salvajes porque ya no serán salvajes. La vegetación podremos comer de lo que sembramos. Mucha gente cree que en ese periodo no comeremos comida. Sin embargo, yo quiero recordarle que cuando Jesucristo resucitó, Él se manifestó por 40 días a diferentes personas, a los discípulos, a otra gente del pueblo, y Él comió. En su nuevo cuerpo revivido, glorificado, Él comió. Y la promesa está que nosotros también estaremos comiendo. Imagínese usted 1000 años con el Señor en esta tierra, sin muerte, sin tentación, sin pecado, sin dolor, sin enfermedad. Eso va a ser glorioso, poder caminar con el Señor 1000 años en esta tierra. Hermoso. Y dice que los niños aún podrán meter su mano en el nido de las víboras y ellas no les harán daño. Será un periodo de total armonía. ¿Cuál será el estado humano en este tiempo, en esta dispensación mesiánica? Pues que Cristo será rey sobre todos los tiempos. Cristo será rey para siempre. Gloria, gloria, aleluya. Dice que el Señor Cristo será el gobernador perfecto, que Cristo gobernará con justicia y rectitud,
¿Cuánto anhelamos eso hoy en día? La verdad acerca de Dios será enseñada a todo hombre. O sea que todos llegaremos a conocer a plenitud a Dios. Lo miraremos, estaremos con Él siempre. La responsabilidad del ser humano en este periodo de los 1000 años con Cristo será el mismo: creer en el Señor Jesús. Ahora, siempre en las dispensaciones el hombre fracasa. Habrá un grupo de personas que no son la iglesia que no creerán en el Señor Jesús, y podrá preguntar, pero ¿y quiénes pueden ser esta gente? Solo puedo darle un pensamiento muy personal, y yo creo que son gente que sobreviven a la tribulación y que logran ver a la iglesia regresar con Cristo y a Cristo en el trono. Sin embargo, ellos no depositan su fe en el Señor y por eso fracasan. Y luego de todo fracaso viene otra vez un juicio de Dios. Y miren qué cosa: Satanás había sido amarrado, atado en el abismo, y al final de los 1000 años será desatado y va a engañar a este grupo de personas para armar un ejército en contra de los hijos de Dios. Y cuando se dispongan a atacar, dice que descendió fuego del cielo y los consumió, y fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. El inicio de esta dispensación y su final dice que es desde la segunda venida de Cristo hasta los cielos nuevos y tierra nueva. El contexto bíblico lo encontramos en el libro de Mateo 6, Isaías capítulo 2, 9, 2, 11, capítulo 33 y en Zacarías 14. Es hermoso ver cómo se despliega la Biblia completa a través de estas dispensaciones. Entonces yo quiero que analicemos un poco el periodo en que nos encontramos ahorita, y vamos a la gráfica para que miremos que el periodo de la gracia está por culminar, porque Israel ya es nación. Israel es como el termómetro que mide los tiempos proféticos. Y la verdad que hay una palabra que dice que esta generación que estuviera viva cuando Israel fuese nación de nuevo no pasaría. Y ya tienen 73 años, la verdad que falta muy poco. Y el siguiente gran evento será que el Señor tocará trompeta y levantará su iglesia y nos reuniremos con Él. Luego, después de esto, se manifestará aquí en la tierra lo que es la tribulación, y nosotros al final de esa tribulación regresaremos con Cristo y Satanás será atado y nosotros estaremos con Jesucristo por 1000 años reinando, y al final de esos 1000 años vendrá lo que es la resurrección de los muertos impíos. La resurrección de los muertos impíos que serán llevados a juicios en el gran juicio del gran trono blanco. Y eso es Apocalipsis capítulo 22, y es lo último que el Señor nos muestra de lo que tiene preparado para nosotros. Imagínese usted, la Biblia completa frente a sus ojos en estas dispensaciones. Podemos ver que de la dispensación 1 a la 5 es el Antiguo Testamento, y las dispensaciones 6 y 7 son el Nuevo Testamento. El Señor tiene un plan para nosotros y nos va a rescatar antes de emitir su juicio sobre la tierra. Y el Señor quiere que usted se vaya con su iglesia en el rapto, que usted no pase por la tribulación. Para eso usted puede entregar su vida a Cristo Jesús en este momento. Y yo voy a orar con usted y usted puede repetir conmigo esta oración si usted quiere ser salvo y huir y salvarse de la ira de Dios, del juicio de Dios. Oremos. Padre Jehová, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi maldad, me arrepiento de ella. Recibo a Jesucristo como mi suficiente Salvador y Señor de mi vida. Te pido que me dejes tu Espíritu Santo para que me transforme,
para que me guíe, me ayude, me consuele. Hazme una herramienta útil para ti, Señor. Permíteme tener la capacidad, el conocimiento y la revelación de poder llevarle el mensaje de las buenas noticias de Cristo Jesús a los que todavía no te conocen. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, te puedo llamar hermano. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y ya tus pecados han sido perdonados. Te pido que te empieces a congregar, te empieces a estudiar tu Biblia, congrégate en una iglesia donde se estudie la palabra de Dios. Fue un placer haber estado con ustedes. Esto fue Aprendiendo Biblia conmigo, Mason Midense, las 7 dispensaciones.